Buenas tardes a todos, disculpen las demoras, a veces estas cuestiones técnicas hacen que estos imprevistos, que tengamos que reacomodar las cosas y muchas veces atrasarnos en estos eventos. La verdad que para mí es un orgullo presentar a uno de los relatores, al relator jefe en este momento de la Relatoría Penal de la Procuración de la provincia. Se trata del doctor Nazareno Capacho, una persona con la cual trabajamos diariamente en cuestiones fundamentalmente de derecho y dictámenes. Nazareno tiene para mí la virtud de que es una persona que comprende rápidamente los temas, ha tenido experiencia en la instancia, lleva ya una larga carrera en la procuración, y la verdad que al momento de elegir un disertante sobre estos asuntos, nos pareció que Nazareno era el mejor perfil, pues maneja solventemente todo lo que es la jurisprudencia de la Corte y lo que son los criterios de la Procuración en todas las materias del ámbito penal. Así que, Nazareno, te agradecemos mucho que te hayas prestado, aparte en un momento de que le cuento una incidencia, Nazareno acaba de ser padre, con lo cual se puso al nene a dormir mientras da esta conferencia. Espero que antes, que el pibe no se levante, no se despierte antes que vos termines con tu disertación. Para nosotros, como política criminal referida a la violencia institucional, nos parece que es uno de los ejes esenciales de toda la actividad de la Procuración, no solo por una cuestión, si se quiere, moral, pero fundamentalmente legal. Tenemos una ley que ha creado las Fiscalías de Violencia Institucional, hay un conjunto de normas, tanto nacionales como supranacionales, que regulan todo el quehacer en torno al combate y a la erradicación de la violencia institucional en todos sus niveles, a los cuales tenemos que prestar atención, y siempre ha sido una cuestión que nos ha interesado en particular. Por eso hemos generado esta capacitación a partir de inquietudes que nos han venido surgiendo desde distintos ámbitos, pero fundamentalmente desde una observación de cuál es el desempeño de las fiscalías y de los juzgados de garantías sobre este punto. Esta capacitación está dirigida a fiscales, está dirigida a investigadores y a personal de la fiscalía abocados a la investigación o a la instrucción de causas. Comenzamos hace 2 semanas con una disertación, una exposición muy sustanciosa, muy jugosa, de nuestro director del Departamento de Derechos Humanos, el subsecretario Maxi Pagani, que hoy está presente, y de Leandro Gaspari, que es el encargado del Registro Único de Detenidos y el Registro de Violencia Institucional, ambos. Ellos expusieron los lineamientos y la importancia de, por un lado, de hacer las investigaciones de acuerdo a la guía que fue aprobada por la Procuración mediante resolución 271 del año 2015, y lo referente a la importancia de la carga en el RBI, Registro de Violencia Institucional, de todos aquellos eventos y contingencias alrededor de los delitos caracterizados como violencia institucional. En esta segunda presentación de nuestro ciclo de capacitaciones sobre delitos de violencia institucional, Nazareno nos va a hablar de las cuestiones fundamentales referidas a los tipos penales, a cómo los tipos penales han tenido una recepción en la práctica diaria, reflejada en la jurisprudencia, y cuáles son las exigencias en torno a lo que son las cuestiones probatorias a partir de la jurisprudencia existente en nuestra provincia y a nivel supranacional. Sin más preludios, los quiero dejar en manos de Nazareno. Quiero agradecerles a todos su presencia, espero que sea de provecho de todos ustedes esta disertación, y nuevamente agradecer al equipo de capacitación, encabezado por Eduardo Arizaga y todos sus chicos,
que nos permiten llegar a ustedes de modo virtual y transmitirles estos conocimientos que tienen nuestros expertos. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias, Nazareno. Y me olvidaba, y el doctor Esteban Lombardo, director de Policía Judicial, con quien vamos a estar moderando esta discusión. Antes de cederle la palabra a Nazareno, les comento cómo es el sistema para los que no han estado anteriormente en este ciclo de capacitaciones. Nuestro disertante va a hablar por espacio de media hora, 35 minutos, 40, lo que les lleve la disertación, y después vamos a abrir a preguntas. Las preguntas no van a ser hechas consiguiéndoles la apertura del micrófono, sino que les pido que las hagan a través del chat. Tanto el doctor Lombardo como yo vamos a estar pendientes de sus preguntas para luego canalizarlas y hacérselas al expositor. Bueno, adelante, Nazareno, y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Francisco, por las palabras. Primero agradecer a todo el cuerpo técnico que está ahí trabajando. La verdad que pido disculpas por el inconveniente técnico, se me fue internet y bueno, ahora estoy conectado transmitiendo datos desde el celular a la computadora, así que agradezco a Eduardo que estábamos ahí tratando de resolver este problema y realmente les pido disculpas si llega a haber alguna interrupción, pero la verdad que estas nuevas modalidades de charla implican estas consecuencias. Gracias, Francisco, gracias, Esteban, por este espacio, por permitirme hablar en estas palabras con relación a estas jornadas de capacitación sobre violencia institucional. Un poco lo que veníamos hablando con Francisco era tratar de volcar un poco el trabajo de la Relatoría Penal como organismo integrante de la Procuración y de la Secretaría de Política Criminal, aportar algunas cuestiones a estas jornadas de capacitación, ¿no? Es decir, qué es lo que se viene trabajando en materia jurisprudencial, hacer algunos aportes dogmáticos, en relación a delitos especiales, ¿no? de todo lo que comprende el arco de la violencia institucional. Yo un poco lo que había diseñado para esta charla era enfocarnos en el 144 bis, ter, quater, del Código Penal, enfocarnos un poco en la materia conceptual, una mínima reseña conceptual, y relacionarla luego con algunos estándares probatorios. La verdad que un poco era mostrar algunos dictámenes, como bien decía Francisco, los dictámenes que hacemos en la Relatoría Penal son previos a que la Corte Provincial dé su pronunciamiento en la causa, y hay varios dictámenes que se vienen trabajando en el sentido de materias relacionadas a estas cuestiones de violencia institucional, esto es, torturas, especialmente hace poco tuvimos un caso relativo a torturas, y algunos estándares también, como decía, probatorios que pueden ser utilizados en esta materia. Sin dar un análisis detallado, profundo, básicamente la idea es tener una noción de el concepto de vejaciones, apremios ilegales, severidades y tortura. Con una mínima conceptualización vamos a pasar a problemas de esos tipos penales, en especial aquellos que revisten cualidades omisivas, y vamos a tratar de hacer un puente entre la cuestión probatoria en lo que se refiere a la autoría. La autoría es una de las grandes problemáticas que tienen estos delitos, ¿no? El descubrimiento de la autoría, la verdad que tiene sus complejidades, producto de la forma comisiva de estos delitos. En primer lugar, lo que primero que quisiera abordar es el tema de el 144 bis, inciso 2 e inciso 3. Allí ese artículo distingue dos situaciones muy claras, aquellas vinculadas a actos de servicio en donde se producen vejaciones y apremios ilegales, y la otra, el otro inciso vinculado a aquellos funcionarios públicos que guarden a los presos y que le provoquen severidades, vejaciones
y o apremio ilegales. Es decir, lo que vemos ahí, la primera diferencia que vemos es el ámbito de actuación del funcionario público, ¿no? Esto es básicamente relativo a los funcionarios públicos que intervienen en las fuerzas de seguridad. Los actos de servicio están relacionados con las primeras intervenciones de las fuerzas de seguridad, esto es la policía, y lo que intenta proteger este inciso son esas primeras intervenciones, ¿no? Esto fue, la verdad que hay un camino muy interesante a partir de los fallos de la Corte Federal de Montenegro, Fiorentino, todos esos fallos que dieron inicio a un camino en donde se empezaban a detectar en la salida de lo que fue la época del terrorismo que vivimos en la década del 70 y del 80, y empezaba un nuevo camino a poner límites a esas actuaciones policiales. Bueno, un poco ese inciso está dirigido a eso, esas primeras intervenciones policiales en donde se trata de unir este tipo de conductas de las fuerzas de seguridad. En primer lugar, las vejaciones, como los apremios ilegales, son todos delitos obviamente que atentan contra la libertad, pero en realidad también son pluriofensivos, esto es, afectan a la integridad de la persona. Por un lado, lo que debemos tener en cuenta que las vejaciones son, acá hay un cierto consenso en la doctrina en que son tratos humillantes, denigrantes, ¿sí? En donde hay una intervención más psíquica, esto es, la afectación es más psíquica que física. Ello no impide que haya un maltrato también material, ¿no? Pero hay una incidencia más psíquica que física. Entonces, las vejaciones que podemos observar en lo que es la jurisprudencia son, por ejemplo, estos tratos denigrantes que le hacen a una persona detenida, por ejemplo, estar en la intemperie durante la noche, estar desnudos, ¿sí? Esos actos que están vinculados con la denigración a la persona como tal. Por eso la incidencia más prevalente es la psíquica, es decir, lo que le genera es una humillación a la persona. Siguiendo con este inciso segundo, vemos la otra modalidad que es el apremio ilegal, que es una conducta coaccionante hacia la persona que pretende obligarla a hacer algo. Generalmente esto se produce cuando se va a aprender a una persona, a reducirla, y en un exceso del abuso de la función se le propinan golpes a la persona, a los fines de reducirlo, pero de un modo abusivo, ¿no? Eso es lo que constituye un apremio ilegal. No quiero profundizar mucho, pero el tema de la legalidad e ilegalidad del apremio, eso también es un punto a tener en cuenta, porque a veces la reducción de una persona implica una fuerza necesaria y que eso quedaría abarcado por una legalidad. Cuando se supera ese umbral necesario, esto es, patadas en las costillas, en la cara, golpes de puño, son circunstancias que exceden a la función y al actuar de la fuerza mínima. Entonces ahí ya pasamos a un apremio ilegal. En cuanto al inciso tercero, estamos ya en una etapa distinta en que el funcionario público guarda al preso. Esto la verdad que ha tenido algunas imprecisiones en la doctrina, producto de a cuál de los funcionarios públicos está destinado. Esto es, cuál es el sujeto activo al cual está destinado este delito. Uno cuando habla de guardar un preso está pensando aquel que ejecuta la prisión, esto es, ya cuando tiene una persona una condena y ejecuta en la unidad penitenciaria su condena. Estrictamente refiere a eso el concepto de aquellos que guardan, los funcionarios que guardan al preso, se refiere estrictamente a eso. Pero también hay una gama de funcionarios que también guardan, por ejemplo, a los detenidos. Esto es, ¿qué sucede con
aquellos procesados exactamente, ¿no? Es decir, puede haber procesados que están en unidades penitenciarias y que también son supervisados por personal de servicio penitenciario, pero también vemos que una de las cuestiones por ahí más imprecisas es el tema de aquellos policías que tienen de modo transitorio a una persona detenida en la comisaría. Ahí la doctrina un poco dice, bueno, no está tan dirigido a esos funcionarios públicos el tema de las severidades, ¿no? Acá tenemos que agregar otro elemento. En la provincia de Buenos Aires tenemos alcaldías, un poco lo que hablaba con el doctor Pagani ayer, que trataba de detallar bien estas cuestiones. No todo es tan preciso, ¿no? Porque a veces tenemos que las alcaldías, si bien guardan a los detenidos, esto es hasta que tengan una prisión preventiva y pasan a una unidad penitenciaria, todo no es tan estricto. Es decir, no estamos mirando tanto la calidad que tiene el imputado en el proceso, sino el ámbito por ahí espacial, ¿no? Ahí es donde se generan mayores confusiones. Yo creo que las severidades que están vinculadas a tratos rigurosos hacia personas privadas de la libertad, estos tratos rigurosos los tenemos que conectar con, por ejemplo, la falta de alimento en el día, el mantenimiento de las esposas durante el transcurso del día, es decir, son tratos vinculados a privaciones o restricciones de sus derechos, ¿no? En lo que es la ejecución de su privación de la libertad. Un marco por ahí que se puede utilizar para observar todas estas cuestiones vinculadas a las severidades es el artículo 9 de la Ley de Ejecución de las Penas Privativas de la Libertad de la Provincia de Buenos Aires. Esto es la 12.256. Ahí se enumera un catálogo de derechos vinculados a el tema de la vestimenta, el tema de la alimentación, el tema de esto de sus derechos dentro de las unidades penitenciarias, ¿no? Y a partir de eso podemos construir algunas de las severidades que podemos encontrar en la jurisprudencia, ¿no? Ahora uno se pregunta, bueno, pero esto también puede suceder en una comisaría cuando una persona está esperando ser trasladada a una unidad penitenciaria, y sí, puede ser, más aún en una alcaldía. La verdad que no debe ser tan estricto el concepto de guardar un preso, sino que tiene que tener por ahí un concepto más amplio y por ahí también abarcar estas cuestiones que, si uno se pusiera muy estricto, no quedarían abarcadas. Eso por un lado. Entonces tenemos conceptualizada la severidad, tenemos conceptualizada la vejación y tenemos conceptualizada el apremio ilegal. Acá sí voy a traer a colación un dictamen reciente que relativamente reciente, fue del año pasado, un dictamen de la Procuración General que se trabajó en el área de la relatoría, vinculado a un caso donde se propició el restablecimiento de la calificación de la tortura producto de que el Tribunal de Casación había considerado que era un apremio. ¿Qué había sucedido en esa causa? Bueno, básicamente lo que sucedió fue un caso, sucedió en Mar del Plata, donde dos personas iban en una moto, y un patrullero policial con fines identificatorios inicia una persecución policial. Allí la moto termina cayendo, se terminan cayendo los ocupantes, uno se da la fuga y el otro es reducido. En esa oportunidad, no solamente que lo reducen, sino que a esa persona le dan 3 balas de gomas en ambas piernas. A la postre, esa persona termina hospitalizada y se le amputa una pierna. Pero lo más importante es que el Tribunal de Primera Instancia había condenado por tortura. ¿Qué había determinado el Tribunal Oral de Mar del Plata? Bueno, había observado que había un método, ¿sí? Un método propio de la tortura que fue un simulacro de fusilamiento. Es decir, le gatillaron por la espalda a poca distancia a la persona, le hicieron este simulacro, ¿no? No solamente ese simulacro, sino que después también le dieron estas balas de goma
en las piernas y una la termina perdiendo. Eso fue uno de los motivos fundamentales por el cual el Tribunal Oral de Mar del Plata termina condenando por torturas. Arribada a casación la causa, producto de un recurso de la defensa, el Tribunal de Casación termina considerando que la intensidad de sufrimiento no fue de tal magnitud para ser considerada como una tortura. Y ahí es donde intervino la Fiscalía de Casación interponiendo un recurso de inaplicabilidad de ley y donde la Procuración tuvo la oportunidad de dictaminar y hacer varias consideraciones al respecto. La primera es en relación al concepto de tortura, ¿no? Esta definición que viene dada por la Convención contra la Tortura, pero también tiene una definición en el Código Penal. Una definición que en realidad, si bien no es una definición estricta, sino que es un cúmulo de elementos constitutivos a lo que hacen a la tortura. Esto es, esos graves sufrimientos físicos o psíquicos. Y la verdad que este elemento normativo, este grave sufrimiento, la verdad que trae muchas complicaciones para determinar cuál es la diferencia entre un apremio y una tortura, porque como decíamos anteriormente, el apremio es un procedimiento coaccionante que consiste también en una fuerza preponderantemente física y que tiene una finalidad en provocar una determinación en la persona para que haga o no haga algo. Producto de este concepto, que tiene mucha similitud con el tema de la tortura, y por el concepto que viene dado por la Convención contra la Tortura, esto es una acción intencionada, esto es dolosa, que provoca un grave sufrimiento psíquico o físico, y a su vez también señala un aspecto de la ultrafinalidad de estos delitos, ¿no? Es decir, tiene que tener por finalidad provocar una confesión, esto es, la Convención está mirando el concepto de un modo histórico de la tortura. Bien sabemos que la tortura está claramente vinculada a obtener algún tipo de información de la persona. En efecto, estaba mirando eso la Convención que fue sancionada en la década del 80. Ahora bien, este concepto no es igual al que tenemos en el Código Penal porque no habla de ninguna motivación especial, simplemente habla de, si bien es doloso y que tiene que tener graves sufrimientos físicos o psíquicos, no habla de ningún elemento motivacional o una ultrafinalidad. Ahora bien, es una exigencia que debe tener el tipo penal y cuál debe usarse, el de la Convención, el del Código Penal, cuál tiene más preponderancia. Bueno, esto fue un poco despejado en el precedente somoano de la Corte Federal, en donde dijo, bueno, lo que pasa es que también el inciso segundo del artículo 1 de la Convención contra la Tortura señala que las legislaciones internas pueden tener un concepto más amplio de lo que es la tortura. Y la verdad que nosotros lo tenemos en el Código Penal. Este concepto más amplio es producto de eliminar ciertas exigencias, como por ejemplo esa motivacional, y encajar conductas que no tienen simplemente la finalidad de esta ultrafinalidad de buscar una confesión, por ejemplo, sino simplemente de provocar una coacción en la persona, ¿no? Entonces, eso desde un primer plano y reconectando con el tema del dictamen en cuanto a ¿qué se entendía por gravedad? Esto es, recordemos que Casación había calificado como apremios, en tanto consideró que no había un grave sufrimiento físico y que también consideró que la amputación de la pierna se debió a una infección intrahospitalaria. Estas dos cuestiones fueron advertidas en el dictamen y en especial sostuvimos que la gravedad, si bien este concepto del sufrimiento grave no está obviamente definido en el Código Penal, sí podemos encontrar algunos pronunciamientos de la Corte Interamericana en donde nos dan una orientación hacia qué tenemos que estar mirando para obtener
esta diferencia entre el apremio y la tortura. Básicamente lo que nos están diciendo es que tenemos que estar mirando son las características del trato y las condiciones de las personas. Las condiciones de las personas que es víctima, ¿no? ¿Por qué las características del trato? Bueno, porque lo primero que tenemos que ver es la prolongación en que se sucedió ese hecho. Lo que tenemos que estar viendo es si hubo un método utilizado en el hecho, y así como los efectos físicos o psíquicos que pueda recibir la persona. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos que estar viendo las características de las personas. Esto es, qué sexo tiene, qué edad tiene, cuál es el estado de salud que tiene esa persona, porque obviamente un sufrimiento grave no va a ser lo mismo para una persona que tiene 18 años que para una persona que tiene 40. ¿Por qué? Porque por ahí su tolerancia al dolor es más alta, o más claro todavía, un menor de edad, que también puede ser aprendido y llevado adelante un mecanismo de tortura de 15 años, por ejemplo. Entonces, esas cosas deben ser evaluadas. Aún así, seguimos sin tener un concepto de tortura, pero estos elementos distintivos nos permiten despejar un poco esta cuestión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que vimos en el caso de Mar del Plata y en el dictamen por el cual sigo relatando lo que sucedió, se observó un método de tortura. Esto es un simulacro de fusilamiento. Esto es gatillar a la persona sin que salga el disparo, lógicamente. Entonces, ahí ya vemos un elemento que es propio de la tortura. Uno puede decir, bueno, pero ¿cuáles son los métodos de la tortura? Bueno, los que conocemos, uno conoce en la historia de la humanidad, mecanismos de tortura, lo que es la picana eléctrica, el submarino, bueno, un sinnúmero de mecanismos de simulacros de fusilamiento, es otro, obviamente, pero eso no está legislado, eso no lo encontramos en ningún lado. Bueno, eso vino a ser de algún modo, si se quiere, zanjado, producto del protocolo de Estambul, en donde enumera un catálogo de mecanismos de tortura. Ellos no son los únicos, y es más, lo aclara el protocolo de Estambul. Dice, entre todos los que hay están estos, que son los clásicos mecanismos de tortura. Y también viene señalando la Corte Interamericana que el concepto de tortura no es estático. Esto es lo que nosotros conocemos históricamente sobre la tortura. Puede ser que en un futuro ese concepto de tortura evolucione y prácticas vinculadas a premios o a vejaciones se conviertan en tortura. Y esto es producto que el concepto de tortura es un concepto dinámico, es evolutivo. Esto lo viene señalando y lo viene recalcando la Corte Interamericana. ¿Y por qué es evolutivo? Bueno, porque las prácticas de tortura, obviamente quienes las llevan adelante se dan cuenta de que hay que alejarse de aquellas prácticas que dejan rastros físicos y ser más prevalecientes en las cuestiones psíquicas. Entonces eso no deja mayores rastros. Pero eso no significa que obviamente sigan produciéndose torturas con un contenido altamente físico. Pero bueno, este concepto evolutivo también trata de abarcar situaciones que por ahí anteriormente no eran tenidas en cuenta y que hoy sí deben ser tenidas en cuenta. La verdad que es una materia que está muy bien trabajada por uno de los autores, que la verdad que resulta muy, muy convincente sus apreciaciones, que es el doctor Rafecas. La verdad que el libro El crimen de torturas ayuda mucho en toda esta cuestión. Hay, por ejemplo, no hace mucho también de una charla vinculada a un caso que sucedió en la provincia de Buenos Aires, donde una persona era trasladada en un camión de traslado justamente de un detenido, y lo mantuvieron en ese camión en un día de verano a altas temperaturas, encerrado en ese habitáculo de traslado por 800 kilómetros. Es decir, lo trasladaban a una unidad bastante lejana, creo que iban a Trenquelauquen, y lo mantuvieron dentro de ese habitáculo que se pudo constatar que llegó a 50 centígrados la temperatura, la persona no estaba hidratada, no estaba alimentada, y esa persona cuando arriba a su destino había fallecido.
Bueno, ahí tenemos un mecanismo bastante particular, esto es un sufrimiento físico y psíquico. Imagínense a la persona transitando esos 800 kilómetros, clamando seguramente por ayuda, por auxilio, ¿no? Entonces, ahí esto demuestra que no siempre todo concepto de tortura o un método de tortura encaja en los cánones que nosotros habitualmente conocemos. Entonces, y que la triste historia argentina nos ha dado miles de ejemplos sobre eso y que los conocemos, ¿no? Entonces, el concepto de gravedad es un concepto caso a caso, es un concepto que no es rígido, que no lo tenemos, pero sí que hay elementos constitutivos que nos permiten despejar un caso de tortura de un caso que no lo es. Y la verdad que el tema del método es algo central. Bien, despejada esta cuestión de la gravedad, que esto también fue remarcado en el dictamen al cual vengo haciendo alusión, me gustaría detenerme mínimamente en un aspecto que se está dando mucha, un concepto bastante difuso o impreciso a lo que es la cláusula extensiva de la tortura que está en el párrafo del 144 ter en cuanto a los particulares. Esto es, yo he visto sentencias vinculadas a casos de un grupo de personas que ingresan a robar y efectivamente torturan a una persona, o sea, con todos los elementos constitutivos que recién acabamos de ver, a los efectos de que manifiesten donde están, por ejemplo, las pertenencias, ¿no? que están buscando. En esto hay que ser muy categórico. Esos casos, si bien la redacción no es muy feliz que digamos, estamos hablando de funcionarios públicos. Esto es, los particulares por sí solos no pueden llevar adelante este delito, sí y solo sí, por eso la cláusula extensiva de cuando un funcionario público actúa a través de otra persona, esto es un particular, y que ese particular ejecuta la tortura. A esto se está refiriendo este párrafo, que es el actuar en lugar del otro, y que la doctrina lo ha trabajado bastante a los efectos de despejar los casos que recién mencionaba, de que un particular entra a robar una casa y efectúa una tortura. Eso no podría ser tortura, será otro delito, pero no es tortura. Entonces, eso también tiene que ser señalado. Uno se le puede decir, bueno, puede ocurrir que en un contexto de violencia institucional, que es lo que nos convoca, se produzca este tipo de mecanismo, es decir, utilizar un tercero. Sí, puede pasar. Y de hecho hay casos vinculados a eso, donde, por ejemplo, se lleva a un detenido a torturar, se lleva a otro preso más para que vea la tortura como mecanismo también de tortura, y se le pide y se le exige a esa persona, a ese particular, que efectúe también la tortura. Esto claramente entramos en algunos problemas dogmáticos, como por ejemplo podría ser, es un delito especial, producto de que exige una calidad especial el tipo penal, ¿no? Funcionario público, no lo puede realizar un particular. Ahora, ¿qué pasa con ese particular que actúa? Es decir, primero debemos observar que habría una causal de justificación, ¿no? Pero saliendo de esa causal de justificación, y en cuanto a si una persona privada de la libertad quisiera cooperar con esa situación y dice, bueno, yo quiero torturar también, ¿no? La verdad que sería un caso bastante particular, pero bueno, ahí entraríamos en la aplicación de esta cláusula extensiva a la cual me estoy haciendo referencia. Yo creo que ahí tenemos mínimamente analizadas las figuras principales a las cuales me he solamente circunscripto. Y acá sí ya paso a el tema de la autoría, ¿no? Y que nos va a permitir trabajar el 144 quater, que es un artículo donde se fijan conductas omisivas, esto es, se penan
omisiones por parte de los funcionarios públicos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que generalmente en la comisión de una tortura intervienen varias personas. Entonces entramos a analizar cuestiones vinculadas como por ejemplo la coautoría, esto es el codominio que debe tener cada persona que interviene y la división de roles que cada uno debe tener a los efectos de llevar adelante la tortura. En este codominio pueden aparecer diversas modalidades comisivas, esto es una persona que ejecuta activamente el hecho y una persona que se encuentra de modo omisivo con el hecho. Y uno puede decir, bueno, pero esa omisión va a ser una omisión que encuadra en el 144 ter, es decir, va a ser un autor de una tortura por omisión, o se va a reconducir esa conducta al 144 quater, donde habla de el funcionario que no evita la tortura. Bueno, acá lo primero que tenemos que determinar es que el 144 quater, inciso primero, está hablando de una figura omisiva impropia expresamente legislada. Esto es, recuerden la distinción de omisión propia, omisión impropia. La omisión propia son los deberes genéricos, por ejemplo, de auxilio, el 108, y la omisión impropia, esos deberes especiales que recaen sobre determinadas personas, sobre esas cualidades especiales que figuran en el tipo penal, como por ejemplo para el funcionario. Entonces, ahí lo que sucede es que se legisló expresamente una omisión impropia. Y la pregunta es, ¿qué pasa con el funcionario público que está actuando de modo omisivo en el hecho, pero que está prestando un aporte esencial al mismo? Por ejemplo, impedir que nadie descubra que en ese lugar se está llevando adelante una tortura, vigilar que nadie vea lo que está sucediendo. Bueno, ahí lo que se ha señalado es que lo importante es empezar a trabajar sobre delitos de comisión por omisión o, como venía diciendo, omisión impropia, en este caso no escrita. ¿Por qué? Porque la redacción de la tortura está diseñada de un modo comisivo, es decir, activo. Bien, un poco lo que quería traer también en este caso era un precedente también bastante novedoso de la Corte Provincial. Es el fallo que está, se maneja mucho con número la Corte Provincial para referenciar fallos, y es el caso P120-176, en donde por primera vez la Corte Provincial analiza la constitucionalidad de los delitos de comisión por omisión. Era un caso donde había una madre, había un padrastro, una nena fue golpeada fuertemente por el padrastro y la madre, ante esa situación, omitió generarle la protección producto de su posición de garante de ser mamá, ¿no? Entonces, se vio en la necesidad de analizar la constitucionalidad de esa construcción dogmática y arribó a una condena de homicidio por omisión, es decir, esta construcción de comisión por omisión o omisión impropia, es un homicidio omisivo. Entonces, ahí tendríamos una ventaja en este sentido para las construcciones de la comisión por omisión, porque ya están consideradas constitucionales por la Corte Provincial. Entonces, esto nos permitiría también trabajar en el mismo sentido para estos casos. Yo creo que pensando, ¿no?, desde el trabajo que venimos realizando en la relatoría, ¿no?, yo creo que es muy factible que se trabaje sobre delitos de comisión por omisión en casos donde, por ejemplo, se produce la intervención de varias personas, pero donde alguna de ellas no ejecuta activamente la tortura. Ahora bien, la omisión impropia, no quiero introducirme muy en el fino sobre las cuestiones de debate dogmáticos, porque hay vertientes que te dicen, bueno, no exige el dominio, porque si es un delito de infracción de deber, no exige dominio, sería distinto a un delito de dominio.
Yo me quiero quedar con la idea de que, por más de que, si bien estamos ante una infracción al deber, sí tenemos que hacer hincapié en que cuando hablamos de coautoría no nos podemos olvidar de que necesariamente tenemos que trabajar el codominio funcional de los intervinientes. Entonces, es muy importante saber quiénes son las personas que intervienen para saber si hay un codominio. Por ejemplo, es lo mismo que las personas que están controlando que no se descubra el hecho de tortura sea un superior jerárquico a la persona que ejecuta o un inferior jerárquico a la persona que está ejecutando la tortura. Esto es muy importante porque el que codomina tiene que tener, como todos sabemos, el dominio del hecho, es el que conduce el curso causal del hecho, es decir, es una figura principal, es el que configura el hecho. Por ende tiene la posibilidad de iniciarlo, de suspenderlo y de interrumpirlo. Entonces, una de las cuestiones problemáticas se sucede cuando, por ejemplo, aparece un inferior, en donde difícilmente puede interrumpir y evitar que se produzca la tortura. Entonces, una de esas cuestiones tiende a analizar concretamente cuál es el cuadro funcional de las personas que están interviniendo. ¿Por qué? Porque eso va a ser determinante para el codominio que estamos analizando. Entonces, cuando tenemos definido los intervinientes, podemos decir, bueno, acá puede haber autores que actuaron activamente, autores que actuaron en comisión por omisión. Restará definir si luego hay una coautoría y si pudimos verificar ese reparto de roles. Pero hoy en día se está trabajando mucho con esta idea de la comisión por omisión. Y esto es importante porque nos permite deslindar el 144 quater, inciso 1, que habla de el funcionario público que debe evitar las torturas. Acá hay un criterio muy interesante que trabaja Rafecas sobre el grado de intensidad en cuanto a la protección de la posición de garante. Esto es, ¿qué proximidad tiene el funcionario público para evitar la tortura? Mientras más alejado está de la posibilidad de revertir la tortura, esto es, de evitarla, nos acercamos más a lo que significa el 144 quater, inciso 1. Si estamos más cerca, estamos más próximos a poder evitar, entonces nos encontraremos en una posibilidad de comisión por omisión. Esto también requiere algunas precisiones. Por ejemplo, ¿a qué nos estamos refiriendo a proximidad o distancia? Bueno, a lo que nos estamos refiriendo, por ejemplo, el jefe del penal. Por supuesto que no nos podemos olvidar de la faz subjetiva de los delitos. Esto es, el jefe, cuando si se le quiere imputar algún delito de estos, también tiene que estar corroborada la faz subjetiva. Esto es su dolo. Pero acá encontramos algunos problemas en cuanto a los subordinados, que recién hacía referencia en si pueden dominar o no pueden dominar. Puede haber casos en que puede haber un dominio, pero generalmente no lo va a haber. Entonces la pregunta es, bueno, ¿a quién está? ¿Cómo se resolvería eso? Reconducir por omisión de denuncia, es lo que propone, por ejemplo, Rafecas. También deberíamos analizar la posibilidad de partícipes, concretamente cómplices, en ese tipo de hechos. Esto es, eso tampoco tiene que ser descartado a los fines de la elaboración de una calificación legal. Y si bien la colaboración puede ser casi de modo estático, también vemos, por ejemplo, en la doctrina que se trabaja mucho con la complicidad psíquica, esto es, aquellos reforzamientos o aquellas posibilidades de intervención de acuerdo a la mecánica del hecho, ¿no? Eso también debe ser barajado como una posibilidad. Volviendo sobre el tema de el 144 quater, inciso 1, acá, como hemos excluido estrictamente la omisión impropia, esto es, trasladamos
al 144 ter aquellos delitos de comisión por omisión, que también podrían ser incluidos, dependiendo cómo lo interprete cada uno, ¿no? Pero que podrían también ser interpretados en el 144 quater, nos resta definir, bueno, pero si ese cúmulo de casos de comisión por omisión los trasladamos como autores del delito de tortura y no como un delito omisivo propiamente, ¿qué nos resta para ese artículo? Bueno, ahí habla muy claramente Rafecas, me parece, y señala que este delito debe estar dirigido a aquellos en los cuales tienen una competencia procesal o administrativa para intervenir y detener ese curso causal de torturas. Es decir, se tiene que estar produciendo. Bien sabemos que también puede ser un delito permanente esto, ¿no? Entonces dice, bueno, pero ¿acá dónde van los autores? ¿Quiénes son los funcionarios públicos dirigidos? Y bueno, puede ser un jefe del servicio penitenciario, de la comisaría también, si se ejecuta dentro de ese lugar, pero también empiezan a surgir responsabilidades por fuera de estos funcionarios públicos. Y está también dirigido a jueces que, tomando conocimiento mediante un habeas corpus, no actúan, esto es, jueces con competencia material en materia penal y que serían competentes para intervenir directamente en ese hecho, e incluso aquellos funcionarios de la órbita estatal del Poder Ejecutivo. Entonces, creo que en esa interpretación conglobada que hace muy atinadamente este autor, me parece muy interesante lo que dice, porque circunstancias que por ahí serían, como por ejemplo la de un autor omisivo de la tortura, se llevaría una diferencia importante en cuanto a la materia punitiva de estas situaciones, ¿no? Recordemos que el acto de tortura lleva una prisión de 8 a 25 años y la omisión de evitar la tortura es de 3 a 10, hay una diferencia sustancial. Pero no solamente tenemos que mirar eso, tenemos que mirar una realidad, esto es, la persona que está omisivamente en el momento del hecho de la tortura, es indiscutible que está generando un aporte esencial. Eso sí lo debemos acreditar. Pero ¿debe hacer un aporte esencial? Sí, sí lo hace. ¿Por qué no podría ser comisión por omisión? Y lo podría hacer, esa es la cuestión, ¿no? Y resultaría un autor de tortura. Yo creo que hemos tocado los puntos más importantes en cuanto a los conceptos, en cuanto a sus diferencias, y en cuanto a estas cuestiones novedosas del tema de la tortura, o por ahí no tan novedosas, ¿no? Pero en lo que hace a su elemento distintivo, que es ese sufrimiento grave, ¿no? Y las problemáticas que hoy en día está acarreando las cuestiones de la autoría. Más aún, yo quería, y no pude, quería enviarles un fallo muy, muy interesante del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, donde fue aún más allá de todas estas cuestiones, y fue un caso donde se producía el traslado de tres internos. Había una comitiva encargada de llevar adelante el traslado de más de 5 personas. Cuestión que cuando arriban al destino de la unidad, los bajan y se produce una feroz golpiza a todos ellos, a estos 3 internos, lo cual el hecho acreditaba la posibilidad de encuadrarla en una tortura. Fue una muy feroz golpiza. Y allí los internos, si bien pudieron describir que había 2 personas que fueron los que golpearon y otras 3 que estaban ahí presentes a los efectos de que nadie intervenga para interrumpir ese acto ilegal, se encontraron con un problema en que las víctimas no pudieron determinar quiénes fueron los que golpearon y quiénes fueron los que simplemente se encontraban presentes a los efectos de ocultar ese hecho.
y de que no sea interrumpido, ¿no? El tribunal oral absolvió en ese caso, porque obviamente cuando uno habla de imputar un delito, tiene que describir detalladamente cuál es la conducta que se le achaca. Entonces, tenemos que definir si es una conducta activa, si es una conducta omisiva, producto de estas diferencias a los fines de acreditar la materialidad y la autoría de cada uno, ¿no? Como no pudo determinar quiénes fueron los activos y quiénes fueron los omisivos, absolvió. El Tribunal de Casación, en un fallo muy interesante que después se los quiero enviar porque, bueno, como recién les comentaba, tuve unos problemas y no me pude conectar debidamente y quería transmitirles este fallo que es muy, muy interesante. Con un recurso del fiscal, fue un recurso del fiscal contra esa absolución, y el Tribunal de Casación, en un fallo, la verdad que no conozco otro, simplemente aplicó la infracción al deber. Este desarrollo teórico que hace un rato les comentaba, y que dijo, bueno, acá todos infringieron su deber especial de protección y custodia a la persona que debían trasladar. Tenían un deber de protección y de custodia. Ese es su deber que emana de la ley. Recordemos que los delitos de omisión impropia se basan en los actos precedentes, en una cuestión contractual o en la ley. Los deberes especiales de los funcionarios públicos para con las personas privadas de la libertad emanan directamente de la ley. Uno puede ir a la ley 12.256, a la 24.660, al Código Penal y a los instrumentos internacionales donde le dicen cómo deben tratar a los reclusos, las reglas mínimas de tratamiento de los reclusos, eso también está vinculado a toda esta cuestión, cómo deben tratarlos. Y en ese fallo, que es muy, muy interesante, revoca la absolución y reenvía, porque no tuvieron en consideración que simplemente infringieron el deber especial producto de su posición de garante. Y digo, vaya fallo, porque no es menor ese fallo, y vamos a ver, todavía no tuvo, yo lo vengo siguiendo, todavía no tuvo nuevo debate, estaba previsto para el medio de toda esta pandemia que estamos viviendo, pero creo que fue suspendido. Y la verdad que vamos a ver cómo reconducen ese nuevo modelo teórico que aplicaron en este caso, es decir, con la sola infracción de un deber, sin importar ni distinguir si hay omisión y acción y quién es el que llevó adelante todo ello, simplemente con esa infracción al deber, estamos considerando a todos ellos autores. Por ello digo, pensando esta idea de capacitación para los instructores, para los fiscales, digo, no tenemos que estar pensando en esos modelos teóricos que la verdad que a veces relajan un montón de cuestiones probatorias y que incluso pueden resentir principios constitucionales, ¿no? Porque esto la verdad que está seriamente debatido si se puede aplicar de esa manera. Para mayor información de estas cuestiones, pueden consultar fallos vinculados a delitos de lesa humanidad, donde se trabaja intensamente con toda esta temática de delitos de infracción al deber, producto de las dificultades que tienen para corroborar un hecho que sucedió hace 35, 40 años atrás. Entonces, yo considero que si bien no tenemos que estar mirando este fallo la verdad que es un hito en todas estas cuestiones porque no es menor lo que están sosteniendo. Pero bueno, sin perjuicio de eso, no me quiero quedar con ese fallo, me quiero quedar con las cuestiones sustanciales a las cuales un investigador, un instructor, un fiscal tiene que estar pensando a la hora de construir su investigación. Si bien yo ingresé a la inversa para estas cuestiones, yo ingresé por la calificación y sabemos que en una investigación lo que primero tenemos que probar es el hecho, los autores, y después veremos qué calificación arribamos para ese hecho, ¿no? Pero quería arrancar de este modo inverso porque me parece que clarifica algunas cuestiones que desde el plano teórico nos orientan mejor. Y ahora sí, ya saltamos a
algunas cuestiones probatorias que me interesan también destacar. Yo también ayer hablaba con el doctor Pagani y le preguntaba el tema de las oficinas judiciales. Yo creo que las oficinas judiciales donde hoy en día dependen de la Procuración General, recordemos que las oficinas judiciales inicialmente estuvieron a cargo de la Corte Provincial, y producto de la reforma del Código Procesal, producto donde aparece el sistema acusatorio, donde aparece un fiscal que investiga, que lleva adelante las riendas del proceso, básicamente en materia probatoria, le delega a la Procuración, y a partir de allí la Procuración toma esa posta e inicia todo un proceso de oficinas judiciales en las unidades penitenciarias. Creo que esas oficinas son muy importantes en materia probatoria. Y la verdad que me he detenido a pensar un poco porque las recomendaciones que vienen del protocolo de Estambul a los efectos de cómo investigar, la verdad que no las voy a reiterar acá porque las conocemos y no me gustaría ser reiterativo. Sí, estas oficinas para mí cumplen un rol que obviamente ya lo define la resolución que las crea, pero interrelacionan el Poder Judicial con esos ámbitos penitenciarios, y donde cumplen un rol muy importante, no solo para dar conocimiento a las autoridades judiciales de hechos que puedan suceder, sino que tienen interacción inmediata con los internos. Eso nos da un par de ventajas. ¿Y por qué digo esto? Una de las primeras cosas que me quiero detener es en el tema de los testigos. Esto es cuando tenemos una variedad de testigos que permiten corroborar aspectos de la denuncia principal de la víctima, y bien sabemos que ante prácticas de tortura el hecho trata de ser absolutamente silenciado por todas las personas que puedan llegar a haber visto algo relacionado a él. Acá el protocolo de Estambul habla de el efecto amenazante de los funcionarios que pueden realizar sobre los testigos y que deben recibirse reaseguros a esos testigos, como por ejemplo la identidad reservada. Esto lo señala claramente la resolución 271 de la Procuración, pero me parece que hay algo más interesante y que ahí sí podemos articular con las oficinas judiciales las recepciones de declaraciones testimoniales de testigos que pueden aportar algo al hecho, ¿no? Al esclarecimiento del hecho. Bien sabemos que, por ejemplo, si citamos un testigo a una fiscalía, el servicio penitenciario puede enterarse claramente de la finalidad de ese interno de declarar en ese tipo de causas, y puede ejercer algún tipo de presión para que no declare o se produzca alguna suspensión de esa citación que impida y retrase todas estas cuestiones. Entonces, por eso digo que las oficinas judiciales deben ser un engranaje fundamental en esto. Al igual que nosotros tenemos la resolución 271 de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, existe un paralelo en cuanto a un manual de investigación de la Procuración General de la Nación, donde me parece que también advierte algo interesante de tratar de buscar y de simular la actuación de estas oficinas judiciales que están en las penitenciarías a los efectos de recibir esas declaraciones de modo disimulado, y que intervenga también, por supuesto, un secretario de una fiscalía, porque por supuesto va a ser la persona que va a estar, o el instructor, que va a ser la persona que está empapada de lo que sucedió, que se denunció en el hecho. Entonces me parece que debemos utilizar esos organismos que tenemos en la Procuración para esclarecer estos hechos, que la verdad que tienen bastantes complejidades. Eso por un lado. Por otro lado, también me quiero detener en algunos principios que no solamente emanan del protocolo de Estambul, sino de la propia Convención contra la Tortura. Recordemos que el artículo 12 habla de que la investigación tiene que ser pronta e imparcial. Ahí tenemos dos principios. Son dos principios
pero también aparecen otros principios en el protocolo de Estambul. Este principio de prontitud de la investigación me parece que es muy importante. No solamente tenemos la obligación de actuar de oficio cuando conocemos un hecho de tortura. Cuando digo de tortura también me estoy refiriendo a un apremio, a una vejación, ¿no? Ejemplifico con la tortura. Cuando conocemos de oficio, aún sin denuncia, estamos obligados incluso a las autoridades que, por ejemplo, que toman conocimiento de eso, de efectuar la correspondiente denuncia. Aún así, me parece que la prontitud es esencial en estos casos. ¿Por qué? Yo creo que hay dos puntos muy interesantes del actuar pronto de la justicia en estos casos. Primero y fundamental porque se pueden perder pruebas. Esto es, una principal podría ser perder un rastro en el cuerpo de la persona que fue torturada y la pericia desaparecer a los efectos de constatar, por ejemplo, una lesión, ¿no? Otro aspecto es no darle a aquellos funcionarios que han efectuado este acto ilícito la posibilidad de revertir o de obturar, por ejemplo, a estos testigos a los que yo recién mencionaba, y nuevamente generar algún tipo de acto ilícito contra ellos a los efectos de que no declaren. Y más aún, hoy en día sabemos que dentro de las unidades penitenciarias tenemos videograbaciones, y que cuanto más rápido actuemos, esas pruebas nos van a dar una mayor calidad en la investigación. Más aún, a veces, esto se ha constatado en varios fallos de la Corte Interamericana, de que la rápida actuación en la investigación a los efectos de tomar una declaración a la víctima permite obtener detalles que por ahí después el efecto traumático los pierde. Detalles mínimos pero que pueden ser esenciales, como por ejemplo recordar si la persona que le estaba haciendo la tortura tenía un tatuaje, por ejemplo, o que tenía una forma de hablar particular, que luego eso con una rueda de reconocimiento fotográfica o de voz se podría obtener una prueba de vital importancia. Esto de la prontitud me parece un tema sumamente interesante y que nuevamente lo vuelvo a articular con el tema de las oficinas judiciales, que son los que pueden tomar conocimiento a través de otro interno de que se ha producido un acto de tortura, premio, etc. Son los primeros que pueden conocer esa situación y que pueden dar inmediata intervención a las autoridades judiciales correspondientes, ya sea fiscal, juez, lo que sea. Entonces, la prontitud está muy vinculada a esa. Yo la quiero vincular con esa oficina porque me parece que es una intermediación absolutamente necesaria entre esos ámbitos de encierro y el Poder Judicial que tiene a su cargo la investigación de estos delitos. La segunda cuestión que quiero poner con mucho hincapié es el tema de las investigaciones eficaces. Esto, si bien no aparece en esos principios que son referenciados en el protocolo de Estambul, creo que está en el párrafo 74 de los principios que rigen a la investigación, pero sí uno puede ir encontrando que habla de investigaciones eficaces a lo largo del protocolo. Se pueden observar párrafos donde habla de investigaciones eficaces. ¿Y a qué me refiero? O a qué lo trato de vincular cuando hablamos de eficaces. Esto lo quiero hacer mucho hincapié, como por ejemplo, hay un caso, Iliodoro Portugal contra Panamá, donde ese país fue condenado por la Corte Interamericana a no tener una eficaz investigación. ¿Y a qué me refiero con esto, con una eficaz investigación? La Corte le dice: Estado, usted no agotó todas las líneas investigativas a su alcance para esclarecer los hechos, para descubrir la verdad de la denuncia que se había iniciado por la víctima, ¿no? Y yo creo que esto es muy interesante.
Cuando hablamos de estos delitos, la verdad que no contamos con muchos elementos probatorios. La verdad que contamos con la declaración de la víctima, podemos contar con una pericia médica y podemos contar con algún testimonio de otro interno. ¿Podemos imaginar nosotros medios probatorios? Por supuesto que nos podemos imaginar. Por ejemplo, una intervención telefónica entre las personas que han cometido presuntamente el hecho. Podemos intervenir telefónicamente para determinar a ver si hay algún tipo de conversación que nos permita esclarecer también el hecho. Pero la particularidad de estos delitos es que se hacen en un ámbito de sumo, de mucho ocultismo. Esto es, no se hacen a la luz del día. Por eso, en un instante voy a hacer un cierto paralelismo con los delitos que se producen contra la integridad sexual, que se producen en un ámbito de intimidad, y que algo voy a hablar también sobre eso. Pero volviendo sobre el tema de lo eficaz y de agotar todas las líneas investigativas, yo creo que en eso es muy importante. Y cuando hablamos de agotar líneas investigativas, tenemos que imaginarnos las siguientes hipótesis. Esto es, cuento con la declaración de la víctima. La víctima me contó este relato. Yo no le voy a andar explicando a ustedes que son fiscales y que están todo el día trabajando con líneas investigativas, pero por ahí la declaración, el relato de la víctima no fue muy preciso. Entonces, observo que en un pensamiento hipotético a futuro de cosas que voy a necesitar para corroborar el hecho y la autoría, requiero de otro curso causal probatorio que me permita arribar al mismo resultado, porque por ahí la declaración no es lo suficientemente precisa. Imagínense el hecho que recién les comentaba, donde estas 3 personas que fueron torturadas y que no pudieron reconocer a nadie, suceda eso. Y no me tengo que quedar solamente con esa declaración de la víctima. Tengo que agotar todas las líneas investigativas. Y todas las líneas investigativas significa esto: ir a los testigos que estaban en el pabellón, verificar si alguno tiene algún dato, de si a esa persona efectivamente la sacaron del pabellón y volvió con lesiones. Esto es, empezar a buscar otros cursos que me permitan arribar a alguna certeza o probabilidad positiva a todo evento en la investigación de lo que sucedió en ese hecho. Entonces, yo creo que cuando hablamos de agotar en líneas investigativas nos estamos refiriendo a que a veces de modo prematuro o tempranamente provocamos archivos que por ahí consideramos que la declaración de la víctima no fue muy precisa y por tal motivo parece que el hecho no existió. Yo creo que guarda con estas cuestiones porque ahí sí hay que hacer mucho hincapié en que cuando hay una declaración de una persona que dice ser torturada, por supuesto que puede haber falsedades en una declaración o que pueda tener otros motivos, pero tenemos que agotarlas, eso es importante. Y cuando hablamos de agotar. Ese es el estándar que está trabajando la Corte Interamericana y me parece que debemos seguir ese camino. Otro punto que me quería referir a las cuestiones probatorias es a este principio de imparcialidad que también está mencionado en el artículo 12 de la Convención contra la Tortura y obviamente en el Protocolo de Estambul, que es el tema de las pericias. El Tribunal de Casación está siendo muy insistente con el tema de las pericias que no deben ser realizadas por organismos de las fuerzas de seguridad en las cuales interviene, por ejemplo, una persona imputada. Esto es, el policía que está imputado de torturas y la pericia la realiza el perito médico policial. Bueno, ya hay reiterada jurisprudencia donde insiste el Tribunal de Casación que esas pericias pueden perder su imparcialidad, pueden perder su objetividad en un marco de por el encubrimiento, si se quiere, o de corporativo, a los efectos de que estas prácticas no sean descubiertas. Concretamente les voy a poner un ejemplo donde había sucedido una tortura seguida de muerte. Esa era la hipótesis fiscal, ¿no? En juicio hay 2 autopsias. Una autopsia que la hace
el cuerpo médico policial, y una reautopsia que la hace la Cámara, la Fiscalía General de Lomas de Zamora, a través de la asesoría de la Procuración. Que esto también es una recomendación de la resolución 271 de tratar de evitar estas cuestiones, ¿no? Pero hay que hacer hincapié en estos puntos, porque después nos chocamos con problemas en los debates orales, y creo que ya tenemos que ir pensando desde un inicio de la investigación estos diseños, ¿no? Investigativos, de evitar problemas que en un futuro nos pueda traer estos actos. Y lo que quería señalar es que entre estas dos autopsias, la primera y la reautopsia, el tribunal oral termina considerando que la primera autopsia efectuada por el policial, por personal policial, conducía a una absolución, porque esa autopsia sostenía que las lesiones eran post-mortem. Esto es un efecto de una vez que el cuerpo ya no tiene vida, y la reautopsia sostenía que en realidad esas lesiones importantes que tenía no eran post-mortem. Entonces se inclinó el tribunal oral por la autopsia de los policías y absolvió. Cuando esto llega a casación, advierten esta situación y dicen: no, esto afecta a la imparcialidad, al margen de otras arbitrariedades que señaló que eran contradictorias las conclusiones de la pericia policial, que no había dado argumentos de por qué le daba validez a una y no a la otra, una serie de argumentos que derriban ese fallo absolutorio. Pero me parece importante hacer hincapié en este tema de la imparcialidad, de ir viendo que puede haber pericias que las tienen que hacer personas ajenas a la fuerza a la cual pertenece la persona imputada. Yo creo que, por último, me quiero referir a el tema de la declaración de la víctima. La declaración de la víctima es trascendental, es el inicio de todo, es lo que nos va a permitir diseñar la investigación. E incluso más, puede existir que solamente tengamos la declaración de la víctima. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué necesito yo para ir a un juicio oral y arribar a una condena solamente con una declaración? Y bueno, con una declaración se puede arribar a una condena. Esto me parece que es harto conocido, pero acá sí traigo algo que recién hacía referencia a un estándar de valoración probatoria que está utilizando mucho la Corte, que lo ha convalidado mucho la Corte, que está muy vinculado a delitos contra la integridad sexual. Esto es en ámbitos de intimidad, donde solamente también en ese tipo de delitos contamos muchas veces únicamente con la declaración de la víctima que es abusada. Y uno se pregunta, bueno, ¿puedo arribar el principio de inocencia con una declaración de la víctima que tiene un claro interés en el proceso? Sí, claramente sí. A eso le tenemos que añadir algunas cuestiones. Esto es la verificación de la credibilidad de ese testimonio. Porque por supuesto también sabemos que, como hace un rato mencionaba, alguna denuncia puede ser falsa. Ahora, ¿cómo distinguimos estas declaraciones que nos permiten dar un marco de mínima sospecha de que haya sucedido eso y una que realmente nos parece que no? Bueno, este estándar probatorio es un estándar muy utilizado por la Corte Provincial y también por la Casación, en donde lo primero que debemos determinar es si hay una credibilidad subjetiva del declarante. Esto es, ¿tiene un móvil espurio contra las personas que imputa? ¿Móvil espurio vinculado a algún resentimiento, alguna animosidad? Esto es, ¿los quiere perjudicar a esas personas? Por ejemplo, quiero perjudicar, la persona privada de la libertad quiere perjudicar al sector que lo vea todas las noches porque no le provee de ciertas cosas que no se pueden.
es un mala onda, qué sé yo, bueno, a esa persona le hago una denuncia. Bueno, evidentemente tiene una animosidad para con esa persona. Entonces, ahí vemos un elemento que nos puede despejar algo. El segundo ítem que debemos tener en cuenta es la verosimilitud del relato. ¿Y a qué nos referimos con la verosimilitud del relato? Es necesariamente que el relato tenga alguna verificación o corroboración periférica. No nuclear, esto es, a esto no me estoy refiriendo con que, perdón, a esto no me estoy refiriendo con que otro testigo haya visto concretamente la tortura, porque si no, no estaríamos hablando de la hipótesis de un testigo único. Sino a que haya elementos probatorios periféricos, es decir, que rodeen la cuestión nuclear del relato de la víctima. Y con esto, también hace un rato ponía el mismo ejemplo. ¿Qué sería lo periférico? ¿Cuáles serían esas corroboraciones periféricas? Y bueno, la víctima declaró que a la noche en el pabellón fue sustraída del pabellón y le dieron una feroz golpiza. Y ahí lo primero que tenemos que hacer es verificar con los testigos que están en el pabellón si esa persona, obviamente, la vieron salir y se la sustrajeron personal policial. En ese horario que dice, en ese día que dice, si volvió, que contó. Y si volvió, si mostró alguna lesión particular. Eso puede ser una posibilidad. Corroboraciones periféricas pueden ser pericias también, obviamente. Pericias médicas, pericias psicológicas. Esto es que puede haber una tortura psicológica, obviamente. Entonces, esas son las corroboraciones periféricas, es decir, cosas que rodean al hecho y que nos permitan a nosotros decir, bueno, lo que está contando tiene un grado de verosimilitud. Y por último, es la persistencia en la incriminación. Esto es, a lo largo del proceso la persona viene señalando el mismo relato, de un modo coherente, de un modo serio, de un modo sin contradicciones, sin ambigüedades. Eso lo tenemos que destacar porque eso nos permite darle una solidez al relato que nos está brindando y que no lo está falseando. Entonces ahí tenemos que ser muy puntillosos con las cuestiones que nos relata la víctima a los fines de disipar estos problemas que tenemos. Bueno, con esto voy cerrando y creo que fueron varios temas los que ya toqué, no sé si me excedí un poquito, pero bueno, no sé si andás por ahí, Francisco. Muchas gracias, Nazareno. Francisco lamentablemente nos tuvo que abandonar. Bueno. Pero de todas maneras, bueno, muy, muy buena tu exposición. Tocaste muchos puntos que día a día, digamos, el instructor cuando se para frente a estos delitos, sin duda que es muy importante su actividad para delimitar las figuras. Acá tengo muchas preguntas. Sí. Sé que es avanzado, estamos todos muy cansados, pero bueno, vamos a tratar de hacer algunas preguntas que entiendo son pertinentes y seguro que nos vas a poder ilustrar. Hay una pregunta que dice, casos donde las fuerzas policiales conforman grupos con una asociación ilícita que roban, que hubo varios casos que se investigaron, que simulaban fusilamientos para que confesaran sobre sus pertenencias. O sea, este es el típico caso donde intervienen asociaciones delictivas conformadas por grupos policiales que de algún modo le requerían información sobre sus pertenencias. ¿Sería tortura? ¿Lo podríamos calificar como una tortura? Yo creo que hay algo muy distintivo de la tortura y de este tipo de delitos contra la libertad, esto es, los apremios, es que se lo hace en una calidad funcional.
ejerciendo la actividad. Esto es como, por ejemplo, cuando discutimos si el policía está en su casa y interviene en un hecho delictivo. Lo hace en calidad de funcionario, lo hace en calidad de particular. Ahí depende mucho la regulación, ¿no? La regulación que hacen las normas, las leyes. Por ejemplo, el policía en esos casos, si bien lo está actuando de modo personal, también habilita a que ejerza su función ante un caso ilícito y puede posicionarse nuevamente en calidad de funcionario. Acá, si observamos que hay una asociación ilícita de funcionarios que tienen por intención salir a robar y efectúan una tortura, yo creo que lo que tenemos que estar mirando es la calidad funcional. Esto es, supongamos policías que salen a robar, ¿no? Digo, ¿lo hacen en calidad de funcionario público? Esa es la pregunta. Entonces me parece que ahí se nos aclara un poco el panorama y tenemos que estar pensando en esa situación. Es decir, es un acto de poder del Estado esto. Es un acto que se ejecuta como un acto de poder. Esto es muy importante porque por eso se producen en ámbitos de restricción de la libertad. Porque el funcionario público es el que en ese momento tiene a su guarda a la persona. Entonces, distintos son esos casos para mí. Pero para mí, digo, esto no quita que, digo, es una opinión personal esa. Por eso hay que poner muy en foco el tema de la calidad del funcionario público que lleva adelante esa cualidad que le hace en el ejercicio de la función, ¿no? Eso me parece que es a mí importante. Bárbaro, Nazareno, bárbaro. Acá me dice que no sale mi imagen, pero yo me veo, no sé si vos me ves. No te veo. Bueno, No no importa. importa. Hay otra pregunta. En el caso de los apremios, ¿es necesario calificar las lesiones? Mirá, digo, podría haber un concurso. A los efectos, cuando hablaba del tema de la gravedad, sabemos que ese elemento distintivo entre el apremio y la tortura, hablábamos de estos aspectos objetivos y subjetivos, o endógenos o exógenos, en los que hace referencia la Corte Interamericana. Hay unos fallos relativamente viejos donde, como sabemos, están las torturas seguidas de muerte y aquellas que producen lesiones gravísimas y que tienen penas particulares. Entonces decían, bueno, si la tortura tiene penas especiales para aquellas seguidas de muerte y lesiones gravísimas, la tortura tiene que significar una lesión grave. Por lo tanto, por debajo de la lesión grave, ya no estamos en presencia de un sufrimiento grave. Ese era el razonamiento que vimos en muchas sentencias hace tiempo, pero que después se empezaron a perder producto de estas nuevas directivas que empezaba a dar la Corte Interamericana. Me parece que a los efectos de si tenemos que calificar lesiones o no lesiones, es una cuestión concursal que estamos hablando de, me parecería un concurso ideal, pero sí, determinar qué tipo de lesiones estamos en presencia de qué tipo de lesiones, sí, eso es fundamental para distinguir estas cuestiones, ¿no? A veces, imagínense esta situación. Una severidad se puede transformar en una tortura. Como les dije al principio, por ejemplo, las personas que arriban a una unidad carcelaria llegan esposadas. Si a esa persona se la deja con las esposas durante el tiempo de unas horas, eso sería una severidad, porque ya la ley de ejecución de las penas privativas de la libertad habla de que el uso de las cadenas de custodia son para un momento determinado y necesario. Por eso toda innecesariedad provoca una responsabilidad penal y administrativa. Eso lo dice el artículo 64 y 65 de la ley de ejecución. Ahora imaginemos que
no se la dejaron 1 o 2 horas, se la dejaron un día entero. Eso ya podría constituir no solamente un apremio. Si se lo dejamos varios días, eso podría ser una tortura. Entonces, ahí vemos una lesión. Las lesiones no son solamente físicas. El concepto de salud es un concepto que está dirigido a un equilibrio físico, psíquico de la persona. Entonces no solamente apunta a cuestiones físicas. Entonces, la cuestión de las lesiones sí son importantes, determinar qué tipo de lesiones estamos frente a un caso, pero como vemos, la graduación de esas lesiones, si bien por supuesto que tienen un impacto en la calificación, no son determinantes, como por ejemplo les decía hace un rato. Es muy importante en el tema de torturas la existencia de un método. Y que por ahí, por ejemplo, un golpe de puño y aplicando otros métodos propios de la tortura, eso implicaría una tortura. Entonces, por supuesto que las lesiones tienen una relación muy importante con todo esto, pero estrictamente como imputación ya es una cuestión de concurso de delitos que me parece que no pone ni quita a la constitución de estos delitos, ¿no? Bueno, Nazareno, creo que podemos ir cerrando. Hay mucho interés por saber el fallo de casación, cuál es. Sí, se los quería mandar, pero como les decía hace un rato, no tuve problemas de conexión, así que yo lo que les propongo a los que están escuchando es enviar un mail a todos los que se inscribieron con este fallo de interés, que se lo puede distribuir la gente de capacitación, ¿no? Tal cual. Así que me comprometo a reenviarlo a la gente de capacitación, a Eduardo o a alguno de ellos, y que se los haga circular a las personas que se inscribieron. Acá Eduardo se comprometió y bueno, de paso le agradecemos a toda la gente de capacitación que siempre participa de todas estas jornadas, que colabora y articula permanentemente para el éxito de esta jornada. Así que lo que podemos hacer es compartir ese material a todos los que han participado, así que yo diría ir finalizando porque estamos avanzado el día, cansados. Te agradecemos mucho, Nazareno, la brillante exposición en nombre de la Secretaría de Política Criminal y de Francisco. Creo que ha sido suficientemente claro, has tocado todos los temas, principalmente dirigidos a aquellos que realizan investigaciones, que es necesario muchas veces para acreditar la materialidad ilícita y aquellos aspectos que delimitan las figuras respecto de la autoría, tener muy presente las circunstancias, de modo, de tiempo, de lugar. Así que, nada, me parece... Absolutamente. A ver, creo que no está cerrada todavía, no está definida la discusión doctrinaria en materia de separar correctamente estos delitos. Yo creo que es una evolución esto. Estamos en una etapa bastante avanzada, creo que hay propuestas muy interesantes como las que mencionaba, y creo que de a poco se va a ir cerrando esto. Incluso también podría haber alguna reforma legislativa que nos permita ser un poco más concretos, pero yo creo que esto también lleva mucho tiempo de discusión, y la verdad que ha tardado mucho la democracia en empezar a aplicar esta figura de torturas porque venimos de una historia muy particular y yo creo que fue trascendental los fallos de la Corte Interamericana para con la Argentina, en el caso Bueno Alves y Bayarri, donde hicieron una bajada muy importante en materia delictiva de estos hechos y que había muchos fallos, muchos precedentes donde la aplicación de la tortura no era aplicada cuando se debía aplicar y aplicaban el tema del apremio. Por supuesto que cuando uno habla de la tortura está pensando en un delito realmente grave. Imagínense que lo está equiparando a un delito contra la vida. Esto es
de 8 a 25 años. Entonces, la verdad que los márgenes punitivos son realmente altos. Pero bueno, esa es la decisión que ha tomado nuestro legislador, producto también de nuestra historia, y hasta que no haya una modificación, eso es lo que hay. Entonces, cuando uno trata de limitar estas figuras, también está pensando, no solamente está pensando en una cuestión punitiva, ¿no? De a esta persona merecería que se le aplique esta pena por la gravedad, sino también encontrar marcos de construcción teóricos que nos permitan arribar eficientemente a esas construcciones, como por ejemplo lo que fue el desarrollo de los delitos de omisión impropia, ¿no? Y esto también nos permite despejar problemas y soluciones que nos brinda la dogmática para casos tan problemáticos como estos, ¿no? Y tan graves. Bueno, te agradecemos, agradecemos a todos los concurrentes y obviamente que un agradecimiento especial para Capacitación y toda su gente. No me quiero olvidar de Informática que siempre hace posible estas jornadas, así que ya finalizamos, damos por cerrada la jornada y un saludo para todos. Excelente exposición. Muchas gracias, Esteban. Saludos a todos los que estuvieron presentes de modo virtual en esta charla. Les agradezco su participación. Gracias a Eduardo, que también estuvo solucionando todos mis problemas técnicos que tenía. Así que, bueno, y quedamos en este compromiso de enviar esos fallos a los que hice referencia. Te agradezco mucho nuevamente, Esteban. Lamentablemente Francisco no pudo cerrarlo, pero también le agradecemos a él. Así que saludos para todos y a disposición para cualquier nuevo evento. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno.